Amados, hoy día vamos a tratar un tema que es bien importante en el caminar cristiano. Y este tema se encuentra en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer del versículo 11 al 14. Estén atentos a esto porque lo vamos a hacer en dos partes. La clase de hoy día, que es la clase número 23, y la clase 24 van a tener, vamos a tratar el tema de dejar las obras de las tinieblas. Dejar las obras de las tinieblas. Si pudiéramos orar para comenzar con este tema tan importante. Señor Jesús, te damos gracias que tú eres nuestro Salvador y Señor. Por la palabra de Dios sabemos, Señor, que tú aborreces y abominas toda obra de las tinieblas. Y nos ponemos en tus manos, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que dé revelación a los oyentes con respecto a este tema. En tus manos, Señor, nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Leo entonces Efesios 5, del versículo 11 al 14. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este es un tema de vasto alcance, con muchas implicaciones, y que veremos en sus aspectos más comunes y relevantes, pues la gran mayoría de los creyentes en una iglesia provienen de una cultura inmersa en obras infructuosas de las tinieblas. Esto es, una cultura del mundo entero que está bajo el maligno, como nos escribe el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. Ese mundo está plagado de la cultura de Satanás, donde proliferan
sus valores de tinieblas, permeados siempre bajo el principio de rebelión hacia Dios, con engaño de falsedades, mentiras y obras de destrucción espiritual que tratan de mantener alejada a la humanidad de la revelación del único Dios verdadero, de su palabra, evitando en lo posible que no vayan a salir del yugo de esclavitud espiritual que los mantiene en ignorancia del camino de salvación de Jesucristo, y para que permanezcan haciendo las obras infructuosas de las tinieblas y lleguen a perecer en su caminar hacia el infierno, un destino eterno apartado completamente de Dios. Estas obras infructuosas de las tinieblas pueden comprender desde la ignorancia, la incredulidad hacia Dios, hasta las prácticas activas de distintas expresiones de la rebelión hacia Dios, que pueden ir desde burdas actividades de idolatría hasta más sofisticadas maneras de brujería, adivinación, culto a la naturaleza, a los antepasados e incluso a los animales. De hecho, con esta enseñanza dada hoy, estaremos reprendiendo estas obras infructuosas de las tinieblas, de todas las actividades que responden a la inspiración de Satanás y que afectan la vida de millones de personas del mundo, e incluso a muchos que participan en alguna iglesia cristiana y sucumben a vivir bajo el engaño de las tinieblas, generalmente por desconocimiento de la palabra de Dios, que los lleva a actuar en sus vidas bajo el principio más básico del diablo, el principio de rebelión a lo establecido por Dios y expuesto en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios contenida en la Biblia. Y empezaremos hoy a ver este aspecto que muchas veces afecta a la unidad del cuerpo de Cristo y se manifiesta con, primero, un espíritu de resistencia a las autoridades de una iglesia, resistencia a la palabra de Dios, resistencia al Espíritu Santo, a su obra, a sus dones. También se manifiesta con sediciones, subversiones que siembran dudas, malestar, mentiras y calumnias. También
se manifiesta concertando opiniones y actos de rebelión al orden y la vida de la Iglesia. Y también podemos mencionar que puede haber personas que operan bajo principios de las tinieblas, haciendo obras de división en una congregación. Estas personas que en una iglesia hacen la obra de las tinieblas son como lobos rapaces en medio del rebaño de las ovejas y están ampliamente descritos en la palabra de Dios. Y como advierte Jesús, por sus frutos los conoceréis. Además de lo que escribe de ellos el apóstol Pablo, los que más exactamente los describen en el Nuevo Testamento son el apóstol Pedro y el apóstol Judas en sus epístolas y en escrituras de estos dos apóstoles que leeremos a continuación. Leo primero Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir analizando estas escrituras. Desde el versículo 1. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, son personas que pueden estar en una congregación y pueden ser falsos maestros, falsos profetas, que ellos pueden no ser parte del equipo pastoral, pero igualmente enseñan a otros encubiertamente. Y advierte el apóstol Pedro, y muchos seguirán su libertinaje. Claro, ellos no tienen límites, los límites de la palabra de Dios. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, hablarán mal del camino del Señor, por lo que ellos proponen. Y aquí empieza a describirlos bien exactamente. Dice, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo, la condenación los amenaza y la perdición los espera. O sea, pueden estar actuando en un cuerpo, pero no son del Señor. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Impíamente es cuando una persona no toma en consideración a Dios. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es como la época que estamos viviendo hoy en día. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido
lo que con verdad dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tremendo. Nosotros, en los años, hemos visto algunos ejemplos de esto. Y recuerdo un caso de una persona que él tenía sus propias doctrinas y trataba de alguna manera de juntar gente de la iglesia en lugares que no eran los lugares que se reunían la gente de la iglesia, para proponer sus falsas doctrinas. Y era realmente notable cómo podía llegar a gente y hacer que lo escucharan. Y ahora obviamente no está en la iglesia, se fue hace varios años, pero antes de irse cometió adulterio y engañó a una mujer que era casada. Y de alguna manera se juntó con ella y se fueron los dos de la iglesia. O sea, mal. Ahí cumple toda la descripción que habla el apóstol Pedro. Fue muy terrible el caso de ese hombre. El apóstol Judas es otro de los que describe a estas personas que operan haciendo obras de las tinieblas y que operan en una congregación como lobos rapaces. Y leo desde el versículo 3 hasta el 19, que los retrata exactamente. Dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lo mismo que dice el apóstol Pedro. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estamos viviendo una época muy parecida a Sodoma y Gomorra. Y no les quepa ninguna duda, viene el juicio de Dios para todas esas personas. Y es terrible. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. O sea, hablan mal de las autoridades. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, hablan mal de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos. Han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Las reuniones de la iglesia primitiva se llamaban así, se llamaban ágape, por el amor de Dios que fluía y compartían todo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ahí está. Ellos no tienen pastor, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Claramente descrito. Estas son personas que se pueden encontrar en una congregación haciendo las obras infructuosas de las tinieblas. Y el apóstol Pablo, en Efesios 5, en el versículo 11, dice para nosotros: reprendedlos. Reprendedlos. O sea, las personas que causan divisiones, que son sensuales, no tienen al Espíritu, que son murmuradores, calumniadores, sediciosos, que atentan contra la unidad del cuerpo, deben ser denunciados y van a ser enfrentados por los pastores. Porque los pastores protegen al rebaño, protegen a las ovejas del Señor y enfrentan a los lobos rapaces. Así que, si cualquiera de ustedes ve actuar a alguien así, rápidamente póngase en contacto, ya sea con su líder de plantío o con los pastores, para que la iglesia pueda enfrentar rápidamente y nosotros podamos cumplir lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, que tenemos que dejar
dejar, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así es como debe actuar el miembro fiel en la iglesia del Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén. Y vamos a seguir la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a tratar lo que dice la palabra de Dios con respecto a la obra de las tinieblas, viendo pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.